te damos la bienvenida a Confesiones Secretas, un espacio donde compartimos relatos emocionantes y conmovedores que invitan a reflexionar sobre los aspectos más profundos de la existencia. En el día de hoy, los invitamos a sumergirse en la narración de Lucía, una joven hermosa perteneciente a una familia de gran fortuna, cuyo matrimonio prometedor se transformó en una angustiosa realidad sin posibilidad de escape. Se trata de un relato verídico que tuvo lugar en el año 1990. Sin embargo, con el fin de salvaguardar la confidencialidad de los individuos involucrados, optaremos por utilizar nombres ficticios en vez de los reales. No se revelará el lugar exacto de los acontecimientos narrados. Buscamos difundir enseñanzas, generar conciencia e inspirar una transformación beneficiosa. Comencemos. Lucía, una mujer distinguida de una familia acomodada, se desarrolló en el afecto y la protección de sus progenitores. Poseía una belleza deslumbrante, una mente aguda y irradiaba vitalidad en todo momento. A pesar de todo, el corazón de Lucía estaba cautivado por Matthew, un joven de escasos recursos, sin padres, pero con un atractivo físico y una sonrisa confiada. Desde el momento en que se conocieron, Lucía se vio cautivada por Matthew, como si fuera atraída por un resplandor intenso. Lucía no podía apartar la mirada de él, un intenso romance en desarrollo los unió. La relación entre Lucía y Matthew floreció velozmente, a pesar de sus distintos orígenes. Para Lucía, ese sentimiento era el más auténtico, el más profundo, lo bastante como para estar lista para abandonarlo todo. No obstante, la opinión de Javier, el padre de Lucía, difería. Siendo un padre con experiencia, siempre priorizaba la alegría de su hija y se mostró enérgicamente en contra. Desde la perspectiva de Matthew, él no se consideraba merecedor de Lucía. Sin embargo, Lucía consideró que su padre se encontraba en un error. Durante intensos debates con él, expresó que Matthew sería la persona que le brindaría la alegría. Aunque su padre se oponía, Lucía estaba determinada a escuchar a su corazón. A pesar de las lágrimas derramadas por su madre y los consejos recibidos de sus parientes, decidió abandonar a su familia para unirse en matrimonio con Matthew. En aquel instante, Lucía pensaba que el amor era la pieza clave, sin embargo, no anticipaba que sus padres tenían razón en muchas ocasiones. Al inicio de su matrimonio, Lucía experimentó una alegría total. La actitud afectuosa y entregada de Matthew como esposo convenció a Lucía de que había tomado la decisión adecuada. No obstante, la apariencia amable desapareció velozmente. Poco a poco, Matthew fue mostrando su auténtica personalidad, la cual resultó ser irritable, descortés y agresiva. Las disputas de poca importancia evolucionaron lentamente en peleas sin sentido. Después de consumir bebidas alcohólicas, Matthew regresaba a su hogar. Después de consumir alcohol, y su comportamiento se volvía impredecible. En ese instante, Lucía se limitaba a abrazarse a sí misma y resistir. No se animaba a compartirlo con nadie, sobre todo con sus progenitores. Lucía sentía una profunda tristeza al no saber cómo pedir ayuda, ocultando su dolor emocional y físico y la tristeza en su corazón. Matthew continuó su camino sin detenerse. Cada vez se sumergió más en una dependencia, gastando todos los fondos familiares en bebidas y apuestas. El sentimiento de impotencia de Lucía aumentaba, sin encontrar una salida. Decidió probarlo, ya que esa era la alegría que había seleccionado para su vida. Al enterarse de su embarazo, Lucía vio en ello la posibilidad de un cambio total en su vida. Lucía tenía la esperanza de que el niño pudiera ser el estímulo que llevara a Matthew a transformarse en un esposo y padre ejemplar. Sin embargo, se equivocó en su suposición. La llegada de su hijo no cambió la situación. Matthew parecía aún más frustrado y sin saber cómo afrontar la paternidad. Los conflictos en su matrimonio se intensificaron, afectando gravemente el bienestar emocional de Lucía. Lucía experimentaba una profunda angustia emocional, tratando de proteger su bienestar y el de su bebé. Intentaba resguardar al pequeño que se desarrollaba en su barriga, consciente de que se encontraba prisionera en una unión tormentosa. En una ocasión, tras el ataque de Matthew que la dejó inconsciente, al recuperar la conciencia, Lucía sintió una abrumadora preocupación por la seguridad de su bebé. En innumerables ocasiones, Lucía consideró la posibilidad de marcharse, pero finalmente titubeó.
Las amenazas de Matthew le provocaban miedo, ya que temía que pudiera hacerles daño a ella y al bebé si intentaba huir. Después de todo lo sucedido, ¿de qué manera podría regresar a mi hogar? Lucía no se atrevió a confrontar a sus padres, en especial a su padre, quien le había prevenido acerca de Matthew. El tiempo transcurrió. A pesar de que Lucía tuvo una preciosa bebé, Matthew permaneció igual. Continuó agrediéndola, llegando incluso a reprenderla por estropear su existencia. Las pesadillas persistieron, prolongándose en el tiempo. Cada día, Lucía se encontraba en una situación de temor y desamparo. En algunas noches, Lucía se quedaba sentada con su pequeño en brazos en medio de la oscuridad, dejando que las lágrimas mojaran el cabello del niño. Se cuestionaba sobre sus errores, buscaba una solución para ella y su pequeño, sin embargo, solo encontraba el mutismo como respuesta. Me era desconocido cómo poner fin a esta sensación de malestar. El transcurso del tiempo fue tan rápido que apenas nos dimos cuenta. La Carmen de Lucía y Matthew acaba de celebrar su mayoría de edad al cumplir 18 años. A pesar de su belleza física, esa chica lucía delgada y con un aspecto desmejorado. Su apariencia denotaba falta de vitalidad. Siempre hubo violencia en el hogar familiar, lo que agotó su juventud y su espíritu. Al llegar a los 18 años, harta de la situación, tomó la determinación de abandonar la casa encantada y mudarse al centro urbano en busca de trabajo. Al provenir de una familia con escasos recursos económicos, se vio en la necesidad de buscar empleo para sostenerse y colaborar con el sustento de su madre. Desde que se cambió de residencia, casi nunca volvía a su hogar, solamente se dejaba ver en ocasiones especiales y permanecía por unos días antes de marcharse rápidamente. Numerosos desconocidos miraban con desconcierto la situación, creyendo que había dejado de lado a su familia. Sin embargo, la realidad que se escondía detrás de todo esto resultó ser totalmente inesperada. 2 años más tarde, llegó el momento de Ana, la segunda hija, que acababa de celebrar su mayoría de edad. Al no poder resistir la ansiedad y el temor, Ana optó por alejarse de su familia. Decidió acompañar a su hermana a la ciudad en busca de una nueva existencia, alejándose del ambiente familiar lleno de violencia que había aguantado. En la residencia, ahora residían únicamente Lucía, Matthew y Isabel, la benjamina de tan solo 14 años. La ausencia de sus hijas mayores creó aún más tensión en el hogar, y Matthew reaccionó de manera inesperada. Matthew expresó un deseo de cambiar, pero Lucía pronto comprendió que no había signos reales de transformación. Al comienzo, Lucía pensó que esta sería la ocasión perfecta para que Matthew cambiara y se convirtiera en un marido y padre ejemplar. Lucía anhelaba que los años de violencia fueran simplemente un mal sueño y que su familia pudiera disfrutar de la tranquilidad. Sin embargo, pronto comprendió que la personalidad de Matthew no experimentaría una transformación repentina. Rápidamente volvieron sus actos despiadados y sus antiguas costumbres negativas. A pesar de sus promesas, Matthew continuó con comportamientos agresivos y destructivos. Lucía vio cómo se esfumaba su esperanza, lo que la sumió en una sensación conocida de incapacidad y sufrimiento. Al caer la tarde, Lucía finalizó su jornada laboral antes de lo acostumbrado y volvió a su hogar. En cuanto cruzó la puerta, se encontró con Isabel, su hija pequeña, saliendo de la habitación. Tenía el cabello alborotado, su rostro tan pálido como un folio en blanco y sus ojos perdidos en la nada. Lucía sintió una perturbadora inquietud en su corazón. De inmediato se aproximó y encontró a Matthew recostado en la cama, con los pantalones desabotonados. El cuarto estaba hecho un caos. El corazón de Lucía se comprimió. Aunque parecía comprender lo ocurrido, le faltó la valentía necesaria Isabel para afrontarlo. Sin perder la compostura, Lucía guardó silencio. Volvió la espalda y se marchó, intentando aparentar que no estaba mirando. En la cena de esa noche, Lucía optó por guardar silencio. Fue solo al salir de la casa que Matthew se animó a preguntarle a Isabel si algo le sucedía. Lucía, con delicadeza, le mencionó que parecía muy cansada hace poco, intentando mantener la calma en su voz. Sin embargo, Isabel simplemente movió la cabeza hacia los lados, evitando la mirada, y contestó con delicadeza. No se preocupe, mamá. Me siento un tanto fatigada en este momento. Lucía decidió no presionarla más. Ante la incertidumbre de la situación,
Optó por guardar silencio y mantener en secreto sus ideas desordenadas. Pasados unos días, Matthew salió de su hogar para tomar algo, como era habitual, y en ese momento Isabel se aproximó a Lucía. Con lágrimas en los ojos y un temblor en mi cuerpo, me encontraba en ese momento. Tras dudar por un instante, Isabel no pudo contener las lágrimas y finalmente se desahogó, revelando toda la verdad. Lágrimas brotaron de sus ojos al recordar que, al volver Lucía a casa aquella tarde, Matthew la había avergonzado. Si Isabel revelaba algo, él había advertido que causaría daño tanto a ella como a su madre. Al oír estas palabras, Lucía quedó impactada. Me resultaba increíble lo que acababa de oír. La hija menor de Matthew, su propia descendencia, sufrió una crueldad inimaginable por parte de su progenitor. Lucía rodeó a Isabel con intensidad, sus mejillas se mojaban con lágrimas, la carga de la culpa y el sufrimiento la agobiaban, aunque la ira fue pronto sustituida por el miedo. Lucía reflexionó sobre lo que deparaba el porvenir de Isabel. Lucía aconsejó a Isabel que aguantara un poco más, temiendo que si se oponía, Matthew pudiera empeorar la situación. Se comprometió a conversar con Matthew para impedir que repitiera esta acción. En la noche, mientras Isabel descansaba profundamente, Lucía permaneció en silencio en un rincón de la habitación, sintiendo su corazón cargado como si una gran roca lo aplastara. A lo largo de la jornada, los lamentos de Isabel al revelar secretos seguían atormentándola. Después de tanto sufrimiento, Lucía tomó la decisión de confrontar a Matthew, su esposo, padre de sus hijos y origen de todos sus problemas. Lucía se acercó con suavidad a donde estaba Matthew. Sentado en una silla vieja, con una botella de vino en la mano, sus ojos mostraban una mirada gélida y carente de emoción. Lucía intentó mantener la tranquilidad al hablar. Matthew, tengo toda la información. Isabel me lo reveló. La has avergonzado. Por favor, si es cierto, te pido que te detengas. Es tu propia hija. Al concluir sus palabras, Matthew se puso de pie de golpe, su rostro enrojecido y sus ojos destellando con furia descontrolada. ¿Sobre qué demonios estás hablando?, exclamó Matthew, lanzando la botella de vino al suelo, provocando que los cristales rotos salieran disparados en todas direcciones. Continuando su marcha sin pausa, se lanzó a correr, cerró la puerta de golpe y después se giró con una expresión intimidante. ¿Tienes el valor de expresar esas afirmaciones acerca de mí? Haré desaparecer a todos, eliminaré a cada uno si alguien se atreve a insinuar que cometí algo tan grave. Frente a la ira de Matthew, Lucía se vio obligada a retroceder, con lágrimas en los ojos, sin poder evitar el momento en que Matthew reaccionó violentamente, y Lucía se vio obligada a retroceder para protegerse. Sin embargo, el sufrimiento corporal no alcanzaba la intensidad del sufrimiento emocional que sentía. En esa noche, Lucía sufrió una nueva ola de abuso emocional por parte de Matthew. Mientras la agredía, lanzaba insultos llenos de maldad. Lucía permaneció en ese lugar, aguantando todo sin atreverse a pronunciar ni una sola palabra, por miedo a desencadenar una tragedia aún peor para la familia. Al día siguiente al amanecer, Lucía despertó con contusiones y molestias en su cuerpo. Para evitar perturbar el sueño de Isabel, que descansaba en la habitación de al lado, contuvo un leve suspiro. Lentamente, Lucía se puso en pie y se dirigió hacia la cocina con la intención de preparar el desayuno. Observando la tranquila casa bajo la tenue luz matutina, su corazón se sentía abrumado. Matthew seguía durmiendo profundamente, con un fuerte olor a licor impregnando la habitación. Lucía era consciente de que no experimentaba ni culpa ni arrepentimiento. Para Matthew, la violencia se había vuelto parte de la dinámica de su relación, un comportamiento destructivo que causaba dolor. Lucía luchaba por contener su angustia, deseando encontrar una forma de escapar de su sufrimiento. Sin embargo, el temor y la indefensión se transformaron en grilletes que la mantuvieron prisionera en ese sitio. Lucía seguía atrapada en una rutina de dolor y maltrato, sin encontrar salida a su situación. Los golpes se hicieron más habituales y Lucía experimentaba una sensación de disminución y vulnerabilidad cada vez mayor. Al llegar la noche, se recostaba en la cama, abrazándose con ternura, derramando lágrimas en silencio para no perturbar el sueño de los pequeños. Lucía anhelaba resguardar a sus hijos, ansiaba que disfrutaran de tranquilidad, aunque no lograba protegerse a sí misma. Después de sufrir abusos durante muchos años,
Su punto débil se transformó en el principal desafío que debía enfrentar. Cada mañana, al despertar, Lucía disimulaba su dolor tras una apariencia de cotidianidad, escondiendo las cicatrices que marcaban su cuerpo y su alma. En una mañana gris y triste, Lucía partió de su hogar rumbo al trabajo, con un cuerpo adolorido y un corazón cansado. Mientras cruzaba la calle de regreso a su hogar, sufrió un accidente con una motocicleta. Tras el impacto, Lucía quedó sin conocimiento en el sitio y fue trasladada de inmediato al centro médico. Al despertar en la cama del centro médico, Lucía buscó con poca fuerza su teléfono móvil. Era consciente de que ya era el momento de contactar a sus dos hijas mayores. A pesar de que apenas recibía noticias de ella y Ana, Lucía estaba consciente de que aún la querían. Ante la noticia del grave accidente de su madre, las dos hijas actuaron sin vacilar y rápidamente coordinaron su regreso al hogar. Después de que Lucía recibió el alta Hospital Isabel, ella y Ana se encargaron de llevar a su madre de regreso a casa. Al ingresar al lugar, se encontraron con Matthew sentado en una silla, agarrándose el vientre y con una expresión de enojo en su rostro. En lugar de dirigirle una pregunta a Lucía, optó por acusarla de inmediato sin mediar palabra. Ambos muestran falta de lealtad. La madre sufrió un percance y acaba de volver. Es una situación tan embarazosa. Al oír esas palabras, notó cómo su mejilla comenzaba a ruborizarse. Tras un largo periodo de dolor, finalmente el resentimiento que se mantenía oculto salió a la luz y ya no pudo ser contenido. Se aproximó a Matthew, clavó la mirada en sus ojos y con la voz entrecortada expresó: «Padre, mi existencia se ha visto afectada por tu responsabilidad. Evita expresar palabras tan falsas». La reacción de la hija mayor de Matthew fue inesperada para él. Se encendió su furia. Rápidamente, Ana impidió que él la golpeara al apresurarse. Matthew giró sobre sus talones y de repente extrajo un envase de gasolina de 5 litros que había previamente dispuesto. «Hoy voy a poner fin a todo», exclamó en voz alta. «No tiene sentido seguir viviendo en este hogar familiar». Matthew reaccionó de manera peligrosa, intensificando la tensión en la casa. El fuerte aroma a combustible provocó que Lucía y sus 3 hijas se llenaran de temor. Arrodillada, Lucía rogó a Matthew que se detuviera, pidiéndole que no llevara a cabo esa acción. «Aunque puedas hacerme daño, por favor, no lastimes a las mujeres». Cuando los gritos de la familia de Lucía resonaron, los vecinos acudieron velozmente. En ese instante, Lucía y sus 3 pequeñas ya habían abandonado la casa a toda prisa, todas ellas temblando y con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Las llamas en el interior de la vivienda se propagaban con gran intensidad. Los residentes se apresuraron a obtener recipientes con agua, rompieron los cristales e intentaron sofocar el incendio que se propagaba. Los chillidos y el ruido del agua cayendo silenciaron cualquier otro sonido presente. Tras un periodo de esfuerzo, las llamas finalmente se apagaron, dejando la vivienda en un estado casi total de destrucción debido al incendio. El interior se encontraba en un estado de deterioro y el aroma a humo era intenso. Lucía se acomodó en el suelo, con una expresión impasible en el rostro, fijando la mirada en la distancia. Dirigió su mirada a sus hijos, apenas logrando articular palabras. ¿Cuál fue la razón por la que no siguieron las órdenes de su padre? ¿Cuál fue la razón de que todos se marcharan de esa manera? ¿En qué fallé? La Carmen inclinó su cabeza hacia abajo. Tras un extenso periodo de tiempo, el hijo, con la voz entrecortada, le dijo a su madre que había sido humillado por su padre. Si revelaba la verdad, prometió acabar con la vida de todos los miembros de la familia. No aguanté más y decidí marcharme. Lucía se quedó sorprendida, su cuerpo inmóvil, las lágrimas no dejaban de caer. Sacudió la cabeza, sin poder asimilar lo que acababa de oír. Ana, la hija menor, agarró la mano de su madre con un tono de voz lleno de emoción. Yo también, mamá. Me siento atemorizado. Me resulta difícil permanecer aquí, sin embargo, desconozco la manera de proteger tanto a ti como a Isabel. Lucía estrechó a sus hijos con intensidad, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Las 3 hijas habían sido afectadas por Matthew, sin embargo, su falta de comunicación y fragilidad las habían llevado a experimentar dolor. El sufrimiento se asemejaba a una hoja afilada que penetraba hondo en su ser.
Lucía enjugó sus lágrimas y, con voz más firme, dirigió la mirada hacia sus 3 hijas. Cometí un error al optar por el silencio, pero no permitiré que sufran más. Nos dirigiremos a la estación de policía. Mediante los testimonios de las 3 hermanas, Lucía y sus hijos expusieron todas las fechorías de Matthew. Con las manos aún temblando y unidas, Lucía se encontraba sentada en la comisaría. Observó a sus 3 hijas, con el corazón cargado de tristeza pero también con una resolución inquebrantable. Lucía decidió finalmente hacer frente al temor que la había perseguido a lo largo de tanto tiempo, algo que nunca antes se había atrevido a hacer en su vida. Las 3 chicas, Ana, Isabel y ella, se fueron intercambiando para contar lo que Matthew les había hecho. Las jóvenes hablaban con dificultad, tenían los ojos hinchados pero reflejaban alivio al poder compartir todo por fin. La policía prestó atención a cada relato, en ocasiones deteniéndose brevemente al no poder creer lo que presenciaban. Un agente observó a Lucía con una mirada que combinaba compasión y firmeza. La situación planteada por las chicas es de suma gravedad, Lucía. Es imperativo que comencemos la investigación de manera inmediata. Puede confiar en que nos esforzaremos al máximo para garantizar la seguridad de su familia. Esa noche, la policía llevó a cabo una orden de detención en contra de Matthew. En un bar cercano lo hallaron, sin tener idea de que sus fechorías habían sido descubiertas. Al ser arrestado, Matthew lanzó maldiciones en voz alta, justificándose con explicaciones sin sentido. No realicé ninguna acción. Fue una invención suya. Existe una trama en mi contra. Sin embargo, sus ojos, rebosantes de temor, revelaron la verdad detrás de sus palabras. Matthew era consciente de que todo había llegado a su fin. La declaración de las hijas, Lucía y los testigos fue lo necesario para dar comienzo a una extensa pesquisa. El estudio no solo reveló la totalidad de los delitos de Matthew, sino que también desencadenó una enérgica manifestación por parte de los residentes del área. Conforme se iban presentando las evidencias, desde las antiguas cicatrices de Lucía y sus hijas hasta los expedientes médicos que registraban el maltrato prolongado, y las confesiones minuciosas, la comunidad parecía no creer lo que estaba sucediendo. El terror se propagó entre los habitantes de la localidad, quienes solían considerar a la familia de Lucía como una familia común, aunque con sus dificultades. Jamás imaginaron que tras las puertas cerradas se ocultaba un verdadero infierno. Los hematomas que Lucía mantenía en secreto, las infrecuentes visitas de sus 3 hijas, ahora se percibían de manera distinta. Muchas personas se vieron dominadas por el sentimiento de culpabilidad. Varios residentes se responsabilizaron por no percatarse o actuar al observar las señales. La furia aumentó al descubrir que Matthew no solo había maltratado, sino también avergonzado a sus propias hijas. La furia se propagó por toda la zona residencial. Quienes antes percibían a Matthew como un individuo rudo pero inofensivo, ahora lo consideraban una criatura con apariencia humana. Además de recibir una sentencia, se unieron para brindar apoyo a Lucía y a su madre. Varios llevaron alimentos, vestimenta y otros artículos esenciales para apoyarlas durante los complicados momentos posteriores al incendio. La residencia incendiada de Lucía se transformó en un emblema de terror y un llamado a la conciencia sobre la solidaridad entre los habitantes del barrio. La furia de los residentes no solo se enfocó en Matthew, sino que también sirvió como un recordatorio para todos de no quedarse callados frente a la violencia y la injusticia. Al confrontar la realidad durante el cuestionamiento, Matthew tuvo que finalmente reconocer sus fechorías. Explicó que sus terribles actos fueron impulsados por el abuso de alcohol, la furia desenfrenada y un deseo enfermizo de ejercer control. A pesar de ello, en su declaración no mostró indicios de arrepentimiento. Por el contrario, Matthew no mostró remordimiento por sus actos, buscando justificar su comportamiento sin considerar el daño que había causado. Aunque tuvo múltiples pruebas y declaraciones en su contra, Matthew no demostró arrepentimiento alguno. Al confesar, sus ojos reflejaban únicamente resignación, sin demostrar ni un ápice de compasión o pesar por el sufrimiento que había provocado a su familia. Matthew fue condenado por el tribunal a pasar el resto de su vida en prisión sin opción a ser liberado antes de tiempo. Se le impuso una sanción adecuada a un individuo que no solo había provocado un gran dolor a sus seres queridos, sino que tampoco era consciente de las repercusiones de sus actos. Matthew, con su actitud temer Isabel y ausencia de arrepentimiento, se transformó en un emblema de una maldad
Inexcusable. Cuando Matthew recibió su sentencia, Lucía y los niños no estuvieron presentes en la corte. Por el contrario, decidieron compartir espacio en una diminuta sala, derramaron lágrimas, entrelazaron sus manos y se comprometieron a iniciar de cero. Lucía es consciente de que el trayecto que le aguarda no será sencillo, pero está decidida a brindar un sólido respaldo a sus hijos, compensando lo que no logró hacer en el pasado. Después de que la noche se disipara, Lucía y sus 4 hijos tienen la oportunidad de iniciar una nueva etapa, una etapa llena de amor y esperanza, sin temores. La narración de Lucía y sus hijas no solo representa un drama familiar, sino también una seria llamada de atención sobre los impactos severos de la violencia en el hogar, la omisión frente a la inequidad y la indiferencia de la sociedad cercana. De este relato se desprenden enseñanzas y recomendaciones fundamentales que es necesario tener presentes para evitar que alguien experimente el mismo sufrimiento. Siempre es importante expresarse en lugar de quedarse callado. Durante mucho tiempo, Lucía y sus hijos padecieron en silencio, evitando expresarse debido al temor y la coacción que sentían. Esto simplemente permitió a Matthew seguir cometiendo actos violentos sin consecuencias. Encubrir o permitir comportamientos negativos solo causa daño a tu persona y a las personas cercanas a ti. Es importante tener presente que comunicarse no solo es un privilegio, sino también un compromiso para prevenir el daño y cuidar de uno mismo. En ocasiones, quienes están cerca pueden identificar las señales de violencia en el hogar, pero deciden hacer caso omiso al considerarlo un tema personal. Se trata de un error muy serio. Si aquellos que rodeaban a Lucía y sus hijos hubieran estado más atentos a las señales de comportamiento extraño, es posible que la tragedia se hubiera evitado o resuelto antes. Por lo tanto, es importante estar atento y tomar medidas en el momento adecuado. Realizar una consulta rápida o contactar a las autoridades puede ser crucial para preservar numerosas vidas. Una de las causas del sufrimiento experimentado por Lucía y sus hijos radicaba en la sensación de estar atrapados, sin la valentía de creer que merecían una vida plena de felicidad. Es crucial brindar enseñanzas acerca de los derechos y la valoración personal, sobre todo dirigidas a mujeres y menores. Cada individuo merece vivir en un entorno seguro y ser tratado con respeto. En caso de estar en una situación parecida o si conoces a alguien que esté experimentando violencia en el hogar, es importante comunicarse y solicitar asistencia a seres queridos, amistades o entidades de apoyo. Es importante recordar que nadie tiene el derecho de hacerte daño y que callar solo extiende el sufrimiento. Trabajemos en colaboración con la comunidad para crear un ambiente en el que todos se encuentren seguros y resguardados. Expresa tus propias ideas y las de tus seres queridos. Hoy es el día para iniciar el cambio con nuestras acciones. El desenlace de la narración de hoy nos brinda una historia cargada de sufrimiento, pero también nos deja valiosas enseñanzas. Si te ha conmovido esta narración, por favor, haz clic en me gusta y suscríbete al canal para estar al tanto de futuras historias. Recuerda dejar tus opiniones en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por recibir noticias tuyas. Hasta el próximo video, donde compartiremos más relatos fascinantes. Agradecemos su visualización. Despedida y despedida.